palabra del Señor. Recuerden que estamos llevando una serie que es la carta a los romanos. No estamos estudiando esta serie solo por conocimiento bíblico. Estamos estudiando esta serie con el título de la justicia de Dios. El propósito del tema es entender que Dios nos ha dispensado, nos ha dado la vida de su Hijo en forma de su justicia. Es decir, la vida del justo en nosotros es la justicia de Dios. Nos reconcilia, pero no se queda allí, sino que además nos santifica. Hoy vamos a estar viendo mucho acerca de la santificación a partir del capítulo 6 de la carta a los romanos. Debes saber que cada vez que vemos una porción de esta serie, estamos viendo un capítulo. Entonces la siguiente semana, para ver el siguiente capítulo, estudia el capítulo 7 y luego vendrás listo ya más o menos familiarizado con la serie que estamos tratando. Por lo pronto, capítulo 6 de la carta a los romanos, versículo 22. El mensaje de hoy le hemos titulado Tan santo como mundano. Tan santo como mundano. Así debes verlo. Debes ser tan santo hoy en Cristo como fuiste mundano antes de ser cristiano. Dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, dice la palabra del Señor. Habéis sido libertados, tienes como fruto la santificación, dice la palabra del Señor. Considero que la humanidad es una especie maravillosa. Tiene la capacidad de esforzarse por aquellas cosas que desea. Vean cómo el mundo ha sido capaz de desarrollar civilizaciones, ciudades, construyen pirámides, muros, imperios, levantan naciones enteras, desarrollan prosperidad. Vean cómo el mundo no es pasivo. A grandes rasgos hay una fuerza creativa en los seres humanos que le impulsa a no quedarse impávido o quieto. Consideren, por ejemplo, el tiempo que desarrolla o que invierte un artista para perfeccionar su arte. No solamente para la sinfonía final que va a desarrollar en su vida, sino el tiempo que tuvo que invertir aprendiendo a tocar instrumento por instrumento. Prácticamente es una vida dedicada a la música. Nota tras nota, idea tras idea, estudiar. Lo mismo para el artista de plástico, para el pintor, para el escultor. Todo eso tiene que ver una enorme inversión de vida. No se desarrolla una obra de arte por casualidad, sino que estudiaron, perfeccionaron su técnica, vieron otros artistas de los cuales recibieron influencia y esto desarrolló su capacidad hasta llegar a formar aquello que esperaban. Lo mismo en todas las cosas. Un científico no es que se levantó un día diciendo, ay, soñé la fórmula mágica para tal cosa. No, tiene toda una vida de estudios, de conocimientos, de empaparse con las ideas de otros, de desarrollar las propias, de fracasos, de fallos, hasta que por fin le da al clavo, le da al punto de lo que estaba buscando. Son vidas invertidas en aquello que se buscaba. La humanidad ha sido excelente en ser humanidad, independientemente de su pecado, independientemente de que está caída, o mejor dicho, a pesar de que la humanidad está caída, de todas maneras invierte su vida trabajando arduamente en conseguir las cosas de este mundo, las cosas terrenales. En otras palabras, los terrenales han sido excelentes en ser terrenales. No fracasaron en eso. La humanidad entera se ha esforzado. Me impresiona cómo hay gente allá afuera que se levanta de madrugada para trabajar y se va tarde a su casa a dormir y que se esfuerzan porque tiene una visión, un sueño. Equivocado no, eso Dios lo juzgará. Yo no me pondré hoy a tocar ese punto, pero le ponen el corazón a lo que hacen, a lo que creen. Y me reta a mí para traerte este mensaje en el cual le hemos titulado Tan santo como mundano, porque si ellos han sido esforzados en ser terrenales, tú y yo seremos más esforzados en ser cristianos. No nos quedaremos atrás de la obra que nos ha sido encomendada. Alguno dice amén, ¿verdad? Por eso vemos este pasaje en el capítulo 6, donde precisamente se trata primero como de un parteaguas entre el antes y el después. El capítulo trata de eso.
Utiliza incluso la figura del bautismo en agua para hablarte de cómo no éramos del Señor, fuimos incluidos a Cristo creyendo en Él, bautizándonos en agua. Y entonces te presenta este empezar una nueva vida en un contraste. Te habla de lo que debes saber, de lo que fuiste y cómo se terminó esa vida vieja, y te habla de cómo tener una vida nueva. Hay 3 palabras en este capítulo que se repiten, que resaltan y que nos ayudan a comprender la enseñanza del mismo. 3 palabras muy importantes. Si dominas estas 3 palabras, vas a comprender el capítulo. La primera palabra es sabiendo. Sabiendo, esa palabra la tienes que conocer. Sabiendo, domínala, porque de eso va a hablar la primera parte del capítulo. La segunda palabra, aparte de sabiendo, es considerando. También esa palabra es muy importante. Primero debes saber, debes conocer qué hizo el Señor Jesús. Luego debes considerarlo, es decir, creerlo para identificarte con Él, para hacerlo parte de tu vida. Y en tercer lugar, debes presentarte, o sea, presentándonos. Hay 3 palabras importantes. La primera, sabiendo, lo debes conocer. Segundo, considerarlo, lo debes creer. Y tercero, presentarte a Dios, lo debes practicar, lo debes poner por obra. Estas 3 palabras te resumen el capítulo. Trata de grabarlas, de memorizarlas, porque vamos a ir viéndolas poco a poco. Entremos en la primera de ellas, sabiendo. Dice el capítulo 6, el verso 6, nos habla acerca de que tenemos que saber que el viejo hombre fue destruido. Dice capítulo 6, verso 6, sabiendo esto en voz alta, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado. Sabiendo, el viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Es la inclinación a pecar que nos fue heredada desde Adán. Te lo podría decir de una manera más teológica, profunda y más exacta, pero tengo como propósito el que sea practicable. Entonces lo estoy rebajando a términos infantiles, vamos a decirlo así. ¿Qué es el viejo hombre? Eso que te heredaron para portarte mal, esa inclinación a ser malo. Y todos los que están aquí tienen ese problema o han tenido ese problema en su vida. Dejemos a un lado por lo pronto la obra del Señor y pensemos qué es el viejo hombre. El viejo hombre es la naturaleza carnal inclinada a lo malo. También hace cosas buenas, no solamente hace cosas malas, pero es egoísta a morir. Cada vez que te has metido en problemas, ha estado la carne de por medio. Seguro que sí. Entonces la inclinación a pecar que nos fue heredada, dice el pasaje, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Dios le puso una trampa a la carne. El pecado entró en la carne de los seres humanos. Entonces nuestra carne estaba inclinada, nuestros miembros inclinados a lo malo. Desde pequeñitos, desde el vientre de tu madre ya eras egoísta. Algunos hasta pateaban. ¿Se acuerdan? Ay, ¿cómo se van a acordar? No digan mentiras. Pero si han visto eso, ¿verdad? Yo recuerdo que con mi hijo mayor Israel, cuando estaba en el vientre de su madre, cuando está grandecito ya y que patea y que pone el pie y que se ve en la piel el pie, ¿verdad? Que nos está empujando. Entonces yo metía con el dedo el pie, así lo empujaba hacia adentro, ahí como diciendo, este niño que lo empujaba. Y entonces pateaba con el otro. O sea, ya viene con cierto carácter ya. Dije, nomás que salga, verás, a ver si es cierto que. Pero la inclinación, ya se tiene, hay una inclinación a la maldad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Debes saber, dice el Señor, debes saber que por cuanto en la carne de los hombres estaba metido el pecado, Cristo se hizo hombre. Dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. ¿Para qué? Pues para atrapar al pecado en la carne y matar al pecado. Era una trampa. Él se hizo carne para tomar el pecado de todos. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo murió en la carne. Era atrapar el pecado, era destruir el pecado en la carne, acabar con esa naturaleza. Dice el pasaje, nuestro viejo hombre fue destruido, fue crucificado juntamente con Cristo para que el pecado sea destruido. Te lo explico en términos muy sencillos, con ejemplos prácticos. ¿Quiénes vieron la película de Hombres de Negro, la 1? La mitad, a la otra mitad dice, no, yo soy bien espiritual, yo no veo esas cosas. Ándale pues. Ajá. Pero bueno, en esa película recordarán que
El enemigo es una cucaracha gigante, como de 4 metros. Imagínate, si chiquitas son feas. De 4 metros, un cucarachón terrible. Y entonces uno de los protagonistas se deja devorar, se deja comer por la cucarachota. Es ahí cuando tú estabas viendo el cine, viendo la película, tener las palomitas, veías eso, tú decías, guácala, ¿verdad? No quiero gravy ya, o sea, qué cosa tan horrible. ¿Sabes? Nada de imaginarte eso, ¿no? Es que si cuando la aplastas se siente feo, les ha pasado, tú sientes así como que, o sea, no me digan que no, si han matado alguna cucaracha, ¿verdad? Sí, o sea que truena y sale cremosón, o sea, eso es horrible eso. Entonces, imagínate si en chiquito, ahora en 4 metros, tanto relleno que hay ahí. No, qué cosa tan horrible. Y entonces se tragó, que es el actor es Tommy Lee Jones, el actor al que traga la cucarachota. Cuando se lo traga, pero lo hace a propósito, él se deja tragar, él lo reta para que lo devore. Y cuando lo devora, la idea es que desde adentro lo explote, lo truene, o sea, acabe con la cucaracha desde adentro. Esa era la idea. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Él se hace carne y le pide a la muerte que lo devore. La muerte lo atrapa, lo devora, pero comió demasiado y lo reventó. Porque Cristo Jesús es la vida y la muerte no puede terminar con lo que es la vida. Bendito sea Dios. O sea, por favor, capta esto. Esto es lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Dice que destruyó al pecado en la carne en la cruz del Calvario, muriendo, crucificándose por nosotros. Primero debes saber que ya hay un remedio para tu inclinación a pecar. Debes saber que ya hay un remedio para tu pecado. No solo debes creer que hay remedio para los pecados que ya hiciste, hay remedio para los pecados que no debes o puedes no volver a hacer. Es decir, hay remedio para el futuro. Bendito sea Dios. Entonces, qué importante, la persona que tú fuiste ya la crucificaron. Ya te mataron, lo crucificaron. Esa maldad fue destruida. Repito, no solo lo que hiciste, sino lo que podría ser tentado a hacer mañana. Eso ya fue crucificado. No hay necesidad de estar atado allí. Eso lo mataron. El viejo hombre que era se acabó. ¿Cómo es importante entenderlo? Porque donde se atora el cristiano es que trata de reformar al viejo hombre. Llega a la iglesia con ciertas limitantes, daños, pecados, no sé, y entonces procura, a partir de cómo llega, mejorar su vida. No es curso de superación personal. No se trata de ayudar al viejo hombre. Dios no ayuda al viejo hombre, Dios lo elimina en la cruz del Calvario. Dios no dice, bueno, vamos a trabajar con todos tus complejos y traumas de la infancia para que tengas una mejor vida. Dios dice, a ese ya está en la cruz, se murió, no más. Hay uno nuevo en Cristo, está limpio, sin complejos, sin daño, sin problema alguno. Está limpio en Cristo Jesús. Si sigues tratando de mejorar al viejo hombre, vas a estar arrastrando, va a traer un lastre de maldad toda la vida y no podrás santificarte. El día que dices, no más, yo morí en la cruz, ya no soy esa persona, fui muerto. Primero tienes que saberlo, que fue destruido. Pero además debes saber que no solamente mataron al viejo hombre, sino que salió uno nuevo en la resurrección. Fíjate bien, capítulo 6, versículo 9. 6:9. Por favor, sígueme en esto. Qué importante es, si pones buena atención y fe, te va a cambiar la vida. Saldrás santo, en práctica, viviendo santo, no solamente en teoría, viviéndolo. Dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea, Cristo no solamente murió, Cristo también resucitó. Y resucitó como un nuevo hombre, un hombre lleno de vida, sin las limitaciones que tenía en su cuerpo antes de morir. Antes de morir estaba Jesús muy limitado. Estaba en cierto lugar y no pudo estar cuando su amigo Lázaro murió. Y por no estar allí, su amigo muere. Después lo resucita, es verdad, por el poder de Dios, pero él está limitado a un tiempo, espacio. No sabía todas las cosas. Cuando le preguntaron cuándo serán estas cosas, el fin del mundo, destrucción de Jerusalén, etcétera, la segunda venida, Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre, que dejó para su sola potestad. Él estaba limitado. Como hombre se limitó a no usar sus atributos divinos. No actuó como Dios, actuó como hombre. Siendo Dios se despojó a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2 verso 7 en adelante. Siendo Dios se despojó de eso para vivir como hombre y se ató a la carne.
Pero cuando muere y resucita, ya no está atado a la carne. Resucita totalmente libre de las limitaciones de la carne. Tanto así que podía traspasar lugares sin abrir la puerta, que podía cambiar la apariencia. Los caminantes de Maús no lo reconocían en un principio. Tanto así que incluso pudo comer pescado ahí con ellos sin que ellos hayan traído los pescados. Es decir, ¿dónde los sacó? No sé. Pero podía hacer cualquier cosa. Fue y vino al tercer cielo en un instante. Podía hacer lo que sea. Había pasado la barrera de la carne. Entonces lo primero debes saber que Jesús murió para destruir tu carnalidad, pero Jesús resucitó para que tengas poder sobre toda carnalidad. Debes saberlo. Primero, hasta aquí es saberlo. Lo tienes que conocer. Esta es la obra de Jesús en tu vida. Dice el pasaje esto: Él está lleno de vida. Dice: la muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte era un señor de los muertos. Siempre ha sido un señor de los muertos. Es la muerte. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Todo el que está sin Cristo está sin la vida. Él es la vida. Entonces todos están muertos sin Cristo. Entonces la muerte se enseñorea de todos. Por más que trate el hombre de evitar la muerte, se muere. Dietas, ejercicios, cremas, de todas maneras se envejece, se enferma y se muere. Aunque te untes todo el aguacate que quieras, las arrugas van a salir. Yo la verdad siempre juego con eso, porque a mí se me hace más efectivo comerse el aguacate que untarlo. O sea, ¿qué tanto entra por los poros? No entra nada, y si me lo como entró todo. Puedo sacarle más provecho a todo el aguacate que solo untarle algo. Pero bueno, y luego se ponen pepinos también, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto puede ser? Así se aderezan para comerlas. Entonces, ¿qué tanto es eso? O sea, cómetelo mejor. Por más dietas que haya, por más ejercicio. ¿Han visto que la gente se pone a hacer ejercicio y luego te encuentras a alguien de mucha edad que le ves el cuerpo y en el cuerpo se ve joven? Pero luego le está pasando la cámara y se ve joven. Suben la cámara y ven la cabeza, el cuello, las manos, y dicen: ¡ay! Un hombre joven se metió una tortuga. ¡Ay! ¿Qué cosa? O sea, como, y además se ve, pero no está joven. Porque se ve joven, pero camina y está así como duro, ¿verdad? Como Robocop, no se puede mover. ¿Por qué razón? Porque tiene sus años, no puede evitar la muerte. Es un señor de los muertos. Ni modo, el cuerpo está muerto. Por más que lo atiendas, se va a morir. Sí, aunque te sientas lo máximo, se va a morir. Algunos van a gritar: no, porque yo sí, también tú. Entonces la muerte se enseñorea a los muertos. Pero cuando Jesús murió y resucitó, dice la Biblia, la muerte no se enseñorea más de Él. Resucitó con un cuerpo incorruptible. Bendito sea Dios. Ahora, debes saber, sabiendo esto, debes saber que lo que Jesús hizo fue ponerle a la muerte su muerte. Te lo voy a explicar. Todos estamos en ese sentido sujetos a la muerte. Este cuerpo se va a morir. Pero cuando recibes la vida, que es Cristo, la muerte no puede detener a ese cuerpo en el sepulcro, porque ya no eres siervo de la muerte, sino que tienes vida. Y el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Entonces tu cuerpo se levantará incorruptible también el día de la resurrección. O sea, no te puede limitar. La muerte no se enseñorea más. Ya no es tu Señor, aunque pases por allí, aunque tengas que experimentarlo. Imagínate a una mujer, y la Biblia pone ese ejemplo, a una mujer que tiene un mal marido. Lógicamente no es una mujer cristiana de palabra viva, porque todas las de palabra viva tienen buenos maridos, ¿verdad? Son cristianos y nobles y buenos. Nada más véanlos, mira qué buenos cristianos, qué buenos maridos son. No tanto como preciosos, no, hermanita, pero sí, tampoco, o sea. Bueno, en el espíritu, ok, sí, porque el cuerpo no se da, pero en el espíritu, ok. Entonces, pero la idea es que una mujer casada con un mal marido quizá va a aguantar menosprecio, maltrato, golpes, una vida terrible, porque también hay que decirlo, hermanitas, las mujeres son bien aguantadoras, en serio. Es increíble, bien aguantadoras. Nos duran años. La mía tiene conmigo 26 años, son bien aguantadoras. O sea, ¿cuánto dijimos? 39, ¿verdad? No, son bien aguantadoras. Pero una mujer con un mal marido aguanta cosas peores. Pero un día se muere el mal marido. Y la hermanita se empieza a arreglar mejor, se pone feliz. Yo lo he visto eso. Así son.
Y entonces un día, la palabra dice que si murió el mal marido, la mujer es libre de la ley del marido. Incluso le llama señor al marido. ¿Sabían ustedes eso? Nomás nuestro hermano sabe eso. La Biblia dice que las santas mujeres como Sara llamaban señor a su marido, ¿verdad? Qué bueno, algunas hermanas dijeron amén. Es una maravilla eso. Si confiesas con tu boca que tu marido es tu señor, tendrás chivo todos los quincenas. Bueno, no, es otra cosa. El hecho es, el punto es que dice la escritura que la mujer, cuando es viuda, es libre de la ley del marido, ya no es su señor y es libre para casarse con otro. La muerte era el marido de toda la creación terrenal. La muerte se enseñoreaba, era el señor de todos los hombres. Pero cuando Cristo murió y resucitó y entra en nosotros dándonos vida, la muerte no puede ser señor ni marido de los vivos, solo de los muertos. Y por cuanto tú vives, eres libre de la ley de ese marido. No estás sujeto más ni a la muerte, ni al pecado, ni a la corrupción, ni a la degradación, porque Dios te ha hecho libre. Ahora tienes como Señor a Jesucristo. Por eso si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La muerte solo es rey de muertos, no puede serlo los vivos. Entonces, primero tienes que saberlo, sabiendo, dice la palabra. Segundo, no solo debes saberlo, debes considerarlo, debes creerlo. La palabra para considerarlo es una forma de decir lo creo. Fíjate bien, capítulo 6, verso 11, considera esto. Así también, 6:11, así también, vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, yo lo sé que en Cristo le puso fin al pecado. Yo sé que Cristo acabó con la muerte. Pero ¿y cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Entonces la palabra te dice, para que se aplique a ti, necesitas considerarte a ti muerto en Él. Es un asunto de fe, tienes que creerlo. ¿Cuántos creen que Dios le puso fin a las consecuencias de los pecados pasados? ¿Cuántos creen que Dios le quitó el poder a los pecados que cometimos? Entonces, ¿cuántos creen que Dios le quita el poder a los pecados que podrías cometer mañana? Entonces no tienes por qué cometerlos, porque carecen de poder. ¿Está entendiendo esto? No tienes por qué ser arrastrado, ya no es tu Señor. No, pero que la carne no más, porque ahora la vida está dentro de ti y es más poderosa que la carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la carne, dice capítulo 8 de Romanos. Entonces esto es bien importante. Identifícate con Cristo. Identifícate primero en su muerte. Identifícate con Él en que murió. El viejo hombre murió, tú moriste con Él. ¿Sabes? Los muertos no pecan. Un día fui a un funeral de un hombre que era muy malo, en serio. Hay gente mala, pero este era peor con I. O sea, no peor. Ya ven que peor es peor que peor. O sea, era malo. Este hombre había hecho cosas terribles. Y en el funeral los familiares estaban buscando cómo decir que había hecho cosas buenas, cómo decir que no era tan malo. Ya ves que cuando alguien se muere, no era tan bueno que era, pero era tan malo que se les atoraba, no podían. Entonces estaban pasando sus familiares a hablar y trataban de decir cosas buenas de él y no se les daba, se atoraba, no podían, porque había sido realmente malo. Yo pensé, cuando lo vi batallando, pues lo mejor que hizo fue morirse. Si yo pasaría, y si hubiera tenido esa oportunidad, yo hubiera dicho, la mejor obra que este hombre hizo, la hizo en su muerte. Cuando se murió dejó de hacer maldades. No le conocía nada bueno, solo maldades. Entonces lo mejor que hizo fue morirse. ¿Por qué? Porque muerto, pues no, muerto el perro se acabó la rabia. Pues ya no hizo nada malo. Entonces me podía parar ahí y ver ahí en el féretro los restos de este hombre, verlo ahí e insultarlo. Entonces, ¿qué? ¿No que muy malo? Levántate, vamos para afuera. Inútil tirarlo ahí. Podía insultarlo y decir lo que fuera. Él no me iba a responder, no iba a decir nada, no se iba a levantar. Podía escupirlo si quisiera, podía decirle cosas, él no iba a hacer nada. Él no respondía a nada. Ahí estaban todos los familiares batallando y todos, se les notaba a todos que no lo querían.
Es más, no bromeo, la caja era casi como si lo hubieran hecho ellos. Dije, no sean malos, le buscaron casi una de cartón, ¿verdad? Qué bárbaros. ¿Han visto las cajas de esas como de cartón donde incineran? Haz de cuenta, o sea, si no puede ser, ni eso le invirtieron. ¿Por qué? Entonces, pero podía burlarme de él si hubiera querido. Podía haberle dicho lo que fuera. Él no iba a responder. Él no iba a volver a hacer absolutamente ninguna obra. No tenía amor propio. Nada de que no, me ofendió en mi amor propio. No, nada, él no tiene inclinación a pecar. Él no se le antoja nada. Puede traer comida, no la va a probar. Está muerto, como algunos, ¿verdad? Que día de muerto llevan comida a los panteones. Y hay un montón de gente que dice qué bueno que llegó ese día. En fin, pero bueno, o sea, no va a responder, está muerto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Consideraos, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa? Cree que en la cruz mataron tu viejo hombre, tu inclinación a pecar. Cree de verdad, créelo. El nivel de tu fe respecto a que estés muerto al pecado será tu experiencia de vida en la realidad, en la práctica. Por eso es que hay gente que dice, ese pecado yo nunca lo haría. Ahí sí crees que eso no. Pero otro dice, esa es mi debilidad. También como crees en uno, no lo haré, no haría jamás eso. Cree en lo otro, eso tampoco lo haré. ¿Por qué razón? No porque sea fuerte en mí, sino porque la ley de Cristo me ha librado. O sea, estoy en Cristo Jesús, estoy muerto juntamente con Él. Y el muerto no tiene inclinaciones al pecado. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? El que ha muerto no se le antoja portarse mal. Has sido muerto, considérate muerto juntamente con Cristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 4, los primeros 2 versículos te hablan acerca de la misma verdad, pero en la voz o en las palabras del apóstol Pedro. 1 Pedro 4, verso 1 y 2. Es la misma enseñanza que da Pablo, pero fíjate cómo lo dice él. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ve esa frase, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces no andes desarmado ante la tentación. Ármate de este pensamiento. ¿Cuál es? Cuando llega la tentación, tú dices, pues yo estoy muerto. Los muertos no pecan. A mí me clavaron en una cruz, me crucificaron. Ya no tengo acceso al pecado, ya no más. Ármate de este pensamiento. Moriste en Cristo. No solo Él murió, tú moriste con Él. Tu inclinación a pecar, alguien debe entender lo que estamos diciendo. Yo creo que le estoy hablando a alguien en este lugar que va a tomar la palabra y va a decir, yo creo la palabra de Dios, y la va a practicar. Considérate muerto al pecado. De verdad, considérate muerto. No, pastor, es que me gusta mucho. Entonces pecas porque quieres. Ninguno de los creyentes pecan por esclavos. Todos los creyentes pecan porque les da la gana. Es que no lo puedo sacar. Si puedes, no quieres. Todos los creyentes, si están en Cristo, son libres del pecado. Antes de ser cristiano no podías dejar de pecar. En Cristo sí puedes, si quieres. Ahora tú tienes la capacidad de pecar o no pecar, pero eres libre en Cristo Jesús. Que ninguno venga, no, el diablo me llevó a bailar toda la noche. Tú te fuiste, tú solito. Si él te llevó y tú te estabas maquillando ahí antes de irte, no, tú te fuiste. No fue el diablo, tú solito. Tampoco es que no, es que una tentación. No, tú pecaste porque quisiste. Me agarró desprevenido, no sabía. No, Señor, tú quisiste. Alguno diga, aucho. Considérate muerto al pecado. Segundo, considérate vivo para Dios. Fíjate el capítulo 6, el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué dice enseguida? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, una vez que te consideres muerto, no te quedes allí. Ahora considérate vivo. Que algunos se consideran tan muertos que no sirven a nadie. Están muertos, pero a todos. No, yo nomás voy a la iglesia, voy a oír y todo, y canto, y no me voy sin saludar a nadie. A mí no me comprometan con servir en nada. No puedes, porque estás muerto a uno o muerto al otro. Pero tienes que estar vivo para Dios. Y el que está vivo para Dios ama a Dios y ama a su hermano. El segundo mandamiento no es un mandamiento pasivo. El primero y el segundo son pasivos.
son activos. No dice y además no son negativos solamente dejando lo malo. No odiarás a tu hermano, no, lo que dice es amarás a tu hermano, aún a tu enemigo. Entonces quiere decir que te mueve, amarás a tu prójimo, te mueve a hacer algo. Tienes que estar vivo para Dios. No puedes ponerte inactivo. El pasaje dice, preséntate o considérate vivo para Dios. Hay gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie. Pues sí, pero tampoco bien. Vegetando nomás, gastando oxígeno. No, tienes que actuar, hacer algo. Cada quien en su vida. No me meto con nadie, no se meten conmigo. Lo siento mucho. Dios está en el trono y Él decide que tú tienes que amar a tu prójimo y servirlo, y no puedes evitarlo. Entonces tienes que estar. El cristianismo es activo. Si eres cristiano, estás obligado a servir a Dios. La vida del rey es para los vivos. ¿Hay alguno vivo aquí? Entonces tienes que hacer algo por alguien más. O sea, se trata de servir. ¿Por qué crees que le llamamos Señor? Considérate a ti mismo vivo para Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿A quién ayudo? Ama a tu hermano. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que ames a Dios y ames a tu hermano. Y el que ama hace algo. Yo pensé que la voluntad de Dios es que yo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Siempre piensa la gente en grandezas. Pastor, tuve una visión, voy a llenar estadios. Ay, sí. A lo mejor vas a vender palomitas ahí en el estadio, hot dogs, hombre. O sea, ¿por qué siempre tienes que ser la cabeza de oro de tu propio sueño como Nabucodonosor? ¿Cómo quisiera que viniera alguien y me dijera, pastor, tuve un sueño? Soñé que le lavaba los pies a otros. Soñé que le daba de comer al hambriento. Soñé que estaba tocando la vida a alguien más con la palabra, ayudándolo a creer en el Señor. Soñé que estabas, o sea, que estuvieras detrás de escena. Y luego me dijeras, pero Dios era glorificado en todos ellos y confesaban al Señor como su Señor. Que Él sea el centro, que Él sea lo real, que Él sea realmente la parte eficaz Entonces no puede estar ocioso, tiene que hacer algo. Hasta el mundo dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios, dice el mundo. Y algunos le festejan el 10 de mayo también, ¿verdad? Y celebran la ociosidad. O sea, no. Si tú dices, estoy muerto al pecado, pero no estás haciendo bien a nadie, volverás al pecado. No puedes estar inactivo, tienes que estar actuando en amor, porque el amor te cubrirá, te librará de pecados. Tienes que estar allí. Entonces lo primero es sabiendo. Lo segundo es considerando. Lo sabes que moriste, sabes que resucitaste, sabes además o consideras que estás en Él, es tu experiencia. Y en tercer lugar, también debes presentarte, actuar, moverte. Fíjate bien lo que dice la Biblia, capítulo 6 de Romanos, verso 13. Vamos a verlo, fíjate bien lo que la palabra enseña. Presenta tu cuerpo muerto al mal y vivo a Dios. Dice capítulo 6 verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es el resultado lógico de considerarte muerto al pecado. ¿Qué significa? Que ahora voy a usar mi cuerpo ya no para el pecado, sino para Dios, como dice el pasaje, como instrumento de justicia. El cuerpo es un maravilloso instrumento. ¿Cómo sirve el cuerpo? Qué maravilla. ¿De verdad que te ha servido el cuerpo? Qué maravilla. Por más que lo quieras modificar y cambiar, es una maravilla. ¿Cómo aguanta? Ha servido tanto, te ayuda para todo, te lleva a todos lados. Es una maravilla. Pero fíjate bien lo que dice el pasaje: es un instrumento de justicia. Tus miembros son instrumentos de justicia. Si tratas de hacer algo sin instrumentos, dicen allá afuera que la herramienta sea el maestro. Así me dijeron, no maestro, sino maestro, que es diferente. Entonces, la herramienta, porque por más que tratas tú de poner una tuerca, si no tienes una llave, pues llega un límite. O sea, todos los varones de palabra casi la ponemos con los dedos nomás, casi. La fuerza está increíble, pero no nos queda como con la llave, ¿verdad? Casi. Yo sé que alguno va a decir, pues a mí sí, pastor, pero bueno, casi nos queda a los demás. Necesitamos la llave para hacerlo. Igual cuando pones un tornillo, necesitas un desarmador, porque hay un límite en donde ya no puedes, no, con una moneda, ¿verdad? No va a quedar igual. Necesitas la herramienta apropiada para eso. Hay una herramienta para cada cosa hecha para eso. Otro lo puede sustituir, pero no es lo mismo. Necesitas la herramienta. Hay gente que puede abrir puertas sin llave. ¿Quién sabe de dónde vienen? Pero necesitas la llave, o sea, no es igual, no es lo mismo.
Necesitamos la herramienta, y la palabra de Dios dice: presenta a tus miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo Dios? Que la justicia de Dios en la tierra tiene herramientas para realizarla. Y si las herramientas no están disponibles, la justicia de Dios no estará en la tierra. ¿Está entendiendo esto? Dios, haz algo, y Dios dice: pues tú haz algo. Tú eres la herramienta de la justicia de Dios en esta tierra. Dios está realizando su obra por medio de nosotros. Alguno debe decir amén. Alguno tiene que tomar esta palabra y decir: yo debo realizarlo. Tu cuerpo es el instrumento que Dios utiliza. Fíjate bien otra vez: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, tu cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Se quejan de falta de justicia. Si tú eres el instrumento para la justicia de Dios. Ahora, no te vas a poner una capa y un antifaz y empezar a matar gente. No se trata de eso. Por justicia hablamos por la vida de equilibrio, donde lo que le pertenece a cada quien, donde Dios gobierna la tierra. En lugar de quejarte de que hay injusticia, sé justo. Es más, ¿cómo están las herramientas, los instrumentos de Dios? ¿Cómo está tu cuerpo para la justicia de Dios? Cuando Dios te necesita, ¿estás útil? Imagínate que vas a utilizar, no sé, una llave de tuercas y resulta que está toda llena de moho y oxidada y dañada y abandonada. Obviamente cuando lo vas a usar no es igual. Presenta tu cuerpo como miembros de justicia. Ponlo bien aceitadito, bien en su punto, que funcione. Que Dios diga ahora, en este momento. Mira, un ejemplo simple. Mi pastor me comentó cuando me estaba preparando al ministerio. Me dijo: procura cuando seas ministro, procura tener un buen automóvil. No tengas un mal carro, porque tenemos muchas emergencias. Y cuando menos pienses tendrás que salir de viaje. Y nada de que no tengo que llevar el carro a que lo revisen o que, no. En ese momento tú tienes que poderte subir al auto e ir y prestar el auxilio que se va a necesitar. No se trata de ti. Tienes que estar disponible para cuando se necesite. Y un asunto terrenal no te va a frenar. Cuando él me dijo esto, entendí, me abrió el panorama. Dije: es verdad. Ahora que viajo cada semana, digo: vaya que tenía razón. Porque nunca tengo que estar checando a ver que primero esto, pero no, siempre está en la mejor condición para que pueda servir. Es un instrumento para servirme, pero tú eres el instrumento para servirlo a Él. Entonces mantén los miembros de tu cuerpo útiles para servir al Señor, porque tu cuerpo no es tuyo, es la herramienta con la que el Rey del cielo establece su justicia en la tierra. Bendito sea Dios. No te pertenece, tiene que estar sirviendo. Alguien adore a Cristo, alguien adore al Señor. Bendito sea Dios. Por último, presenta tu cuerpo para servir al bien en la misma forma como lo usaste para servir al mal. Mira bien, capítulo 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pon ejemplos simples. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que seas tan santo como fuiste mundano. Eso es lo que te está diciendo. A ver, entre nosotros, no tienes que testificarlo, pero te acordarás. Hay gente que se esforzaba para pasar toda la noche o hasta largas horas en la fiesta. Es más, sí que se le vergüenza. ¿Habrá alguien? ¿Fiesteros así? Sí hay, ¿verdad? Ok, había algunos que trabajaban y se esforzaban para ganar dinero, para hacer cosas que no debían. ¿Usaron mal su dinero? Sí. ¿Se lo gastaron en cosas que no debían? Sí. Con los amigotes ahí, sí, yo sírvale a todos, yo pago. ¿Había algunos así? Sí. Había algunos así. Se esforzaban, lo intentaron, inventaban ideas para engañar, se les ocurrían cosas para portarse mal. Se esforzaron en ser mundanos y fueron buenos mundanos. Sí. O sea, no, como mundanos, el diablo les ponía estrellita en la frente, decía: pero este hijo me salió bonito, este salió bueno.
Nomás le falta estar coloradito, pero es igualito a mí. O sea, porque algunos fueron muy mundanos. Yo sé, hay otros que dicen, no, pastor, yo no, porque no te agarraron, porque Dios te alcanzó antes. A mí me alcanzó a los 12 años de edad. No tuve oportunidad de ser un mundano en la extensión de la palabra porque me agarró antes. Entonces no supe qué clase de monstruo soy, pero seguramente soy terrible. Solo que me agarró antes y me dijo, tú eres mío. Sí, pero tú eres mío. Bueno, o sea, pero aquel que nace en hogar cristiano, gloria a Dios. ¿Quiénes son de hogares cristianos? Levanten su mano. Qué bendición, ustedes son más limpios, son más inocentes. Pero antes de que Cristo los alcanzara, adentro no lo eran, solo que todavía estaban pequeños. Y hay muchos de los que están aquí que en el mundo no fueron tan mundanotes en lo cínico, pero por dentro, ¿qué tal? ¿Verdad? Dice, no, pastor, yo nunca hice nada malo. La Biblia dice, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Habrá una homicida entre nosotros? No, pastor, yo maté un montón, fui genocida como Hitler, me enojé con medio mundo. La Biblia dice eso. Entonces sí, claro que sí. Fuimos bien mundanos antes de ser cristianos. Hasta el que dice que no, sí fue como que no. Solo que no lo sabía. Pensaba que era lo normal. Algunos cínicos decían, es que soy hombre. Pues sé hombre. Entonces había ese problema metido en los seres humanos y fueron bien mundanos. ¿Qué dice el pasaje? Presentaste tus miembros a la iniquidad, pues ahora preséntalos a la justicia. ¿Eras bueno para desvelarte? Sé bueno para una velada de oración, donde clames y te esfuerces. Y así como antes te esforzabas y te mojabas la cara para seguir en el bailongo, así hoy también te pones en la oración. Y cuando te des sueño te lavas la cara y regresas a orar, a interceder, a clamar por el Señor. Así, voy a continuar, me voy a esforzar de la misma manera. Le pones tu corazón, te esfuerzas igual. Había algunos que eran impulsivos terribles. ¿Han visto esa gente que se le atraviesa un automóvil? ¡Ah! Gritan así como se deforman, se ponen locos y empiezan a gritar ¡ah! Como si fuera aquí, o sea, solo se atravesó un auto, ¿cuál es el problema? O sea, no es Godzilla, no, o sea, tranquilo, no pasó gran cosa. Pero son explosivos, ¿verdad? Y rápido, así como ¡ah! O sea, no son capaces de traer el pan, pero eso sí pelean. Entonces, ahora sé explosivo para el bien. Así como antes te bajabas del carro y peleabas o gritabas, así explosivo para el bien, para adorar, para gritar una alabanza, para decir que cuando se pregunte quién quiere servir en tal cosa, yo lo hago. Bien explosivo para el bien, explosivo para la justicia, con la misma dedicación. Algunos sean bien rencorosos. A mí el que me la hace me la paga, no lo voy a olvidar nunca. Así decía gente y se jactan de eso. Te perdono pero no olvido. Pues no lo perdonas. O sea, olvidar no significa una lobotomía. Ya no me acuerdo de nada. O sea, no es eso. No es que no te acuerdes, es no me interesa, no me duele. Te he olvidado la ofensa. Algunos son bien rencorosos, como si Dios no les hubiera perdonado a ellos nada. Pero en Cristo, así como antes fuiste rencoroso para mantener el rencor porque se lo alimentan, ¿sí se han fijado? Es que hizo esto y esto y esto y además me dijo así, y entonces lo alimentan el rencor. Y no solo lo alimentan, se ponen a oír canciones dolorosas para que les duela más, para sentirse peor. Bueno, ahora presenta tus instrumentos para el bien. Alimenta el amor, la paz, la misericordia, la compasión, la oportunidad. Así como fui mundano, así soy cristiano ahora. Eso dice la palabra. Algunos eran buenos para hablar, chismosos tototes. Se enteraban de algo y sentían que se les dormía la lengua de ganas de contarlo. Buscaban un teléfono. Yo creo que los inventores de los celulares fueron los chismosos. Buscaban, es que no alcanzo a llegar a la casa, se lo tengo que contar a alguien. Buscaban hasta el extraño. Oiga, tengo algo muy bueno. ¿Y a mí qué? Yo no lo conozco, no importa, que me se lo cuento. O sea, necesitaban contarlo, saben que se morían por el chisme. ¿Fuiste así? Sé bueno para predicar el evangelio. Sé bueno para compartir a Cristo a todo mundo, para decir tengo una nueva noticia, tengo algo bueno, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, el Señor me ha amado así, Dios tal cosa. Ahora predica la palabra. Presentaste tu instrumento para la iniquidad, preséntalo a la justicia, preséntalo al bien.
Qué importante es eso. Podías pagar la ronda a tus amigotes. Hermanos, vamos a depositar la ofrenda. No, eso no. O sea, ¿cómo es posible que al mundo no te dolía? Y para Dios que te sustenta, tú dices, no, eso no, se lo van a quedar. ¿Y qué crees que hacían tus amigotes? Se lo tragaban. Entonces, presenta a tus miembros para la justicia, como los presentaste para la iniquidad. El que fue bien mundano sea bien cristiano. El apóstol Pablo dice: fui el primero de los pecadores porque perseguía a la iglesia de Dios, pero fui tomado por apóstol. Y tú lo ves, el primero de los apóstoles, predicándole a todos. Dijo él: todo lo he llenado del evangelio, desde tal región a tal, toda Asia, Europa, lo he llenado del evangelio. ¿Por qué razón? Porque él trató de frenar el evangelio. Presentó los miembros de su cuerpo a la justicia, como lo había presentado a la iniquidad. Si fuéramos tan santos como fuimos mundanos, Chihuahua vendría a ver qué está pasando entre nosotros. ¿Quién es el Dios que está haciendo estas maravillas? Bendito sea el nombre del Señor. Alguno debe darle gracias a Dios y bendecir su nombre, hacerte ahora habitual, vicioso, pero de la gracia, de la bondad, de hacer el bien. Tan santo como mundano. Concluimos, debe ser tan santo como mundano. Capítulo 6, verso 22, con eso concluimos. El primer pasaje que leímos cuando empezamos este mensaje dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El mundo, repito, se esforzó por ser mundano, se sigue esforzando y lo hace bien. Tú y yo nos esforzaremos por ser cristianos y lo haremos bien. Entre nosotros nada de malas emociones, pensamientos, maldades. No, Señor. Alguno falló, otro levántelo, tenga misericordia. Alguno necesita ayuda, el otro ayúdelo. Te encuentras a alguien que requiere ser amado, ámalo. El que te parece la peor persona es la que más necesita que le ames. El que más ha fallado, más necesita misericordia. Es una gran oportunidad que Dios te da. Te lastimaron, te ofendieron. No te ofendieron porque fueron malos, te ofendieron porque tú tenías carne. Si no, no te habría dolido. En el momento en que quitas la carne no te duele, y en una cruz puedes decir: perdónalos, no saben lo que hacen. Porque no tienes carnalidad, no tienes pecado, no te lastima, no te ofende. Y eres capaz de llevar la afrenta para ayudarle a él, ayudarle a ella, ayudarlos. Entonces el pecado, la ofensa del otro, es la oportunidad que Dios te da para tener un espejo y que te consideres tu condición, para que digas: debo estar muerto en Cristo, a fin de no volver a actuar de esa manera. Eres siervo de la justicia. Tanto como nos esforzamos para el mal, nos vamos a esforzar para el bien. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Ponte en pie, por favor. Este mundo te va a dar muchas oportunidades para ser cristiano, muchas oportunidades para ser un hijo de Dios, muchas oportunidades para amar, bendecir, perdonar. Este mundo te va a dar muchas oportunidades para ser cristiano. Fuiste puesto en esta tierra como una preparación. Alguna vez te romperán el corazón hasta que aprendas a no ser carnal. Alguna vez te dolerá la vida hasta que te consideres muerto al pecado, para que no duela más. Y amarás y bendecirás y cuidarás y atenderás. La gracia de Dios está buscando instrumentos para la justicia. ¿Habrá cuerpos aquí disponibles para la justicia de Dios? Si hay alguno aquí disponible a la justicia de Dios, disponible como instrumento para establecer la justicia, para amar, para hacer el bien, le ruego por favor que le diga hoy al Señor: aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, Señor. Lo que soy, lo que tengo, está disponible para ti. Todo lo que soy o tengo te pertenece a ti. Ahora voy a usarlo para la justicia, para establecer la justicia de Dios. Aquí están los miembros de mi cuerpo, dedicados a Dios. Todo mi ser, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Ya no eres más pecado, ni maldad, ni iniquidad. Eso fue muerto en la cruz. Eres santo en Cristo, eres justo en Cristo, eres limpio en Cristo, eres nuevo en Cristo. Créele
Créele a Dios y lo vivirás. Créele a Dios y lo obtendrás. El poder que te libró de la consecuencia eterna del pecado te ha librado también del poder del pecado. Mientras estés en ese cuerpo de carne, no te librará de la presencia del pecado, pero sí de su poder. Seguirás siendo tentado, pero tienes autoridad para decir no. Tienes autoridad para no pecar. Tienes autoridad para tener la vida que Dios desea. Es tu decisión. Hay poder en Jesucristo para ser nueva criatura. Hay poder en Cristo. Así que en el nombre de Jesús, dale hoy tu vida y adquiere la gracia que necesitas para vivir como una nueva criatura. Adquiere la gracia de Dios para ser diferente. Adquiere la gracia de Dios para parecerte a nuestro Señor. Solo dile: yo lo creo. Ya lo hizo, ya lo hizo. Ni siquiera tiene que dártelo, aunque lo decimos así. Ya te lo dio en la cruz y en la resurrección. Es un hecho, ya sucedió. Ya destruyó tu inclinación a pecar y ya resucitó para darte una nueva vida. Y aunque se cumplirá literalmente en el cuerpo de gloria que obtendremos en la resurrección, hoy podemos tener la primicia de la santificación. Sé santo en el nombre de Jesús. Sé santo en el nombre de Jesús. Vamos, tienes que hacerlo. Le vas a poner